Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el ambientalista Luis Carvajal, a quien siempre agradecemos las invitaciones, las acepta cada vez que le planteamos una para venir al Despertador y a aclararnos, a ayudarnos, orientarnos con este tema medioambiental y la contaminación. Buen día. A propósito del Día del Árbol, ¿está con usted con nosotros hoy? Sí, hoy es el Día del Árbol. En el año hay 29 días dedicados a temas ambientales. El Día del Agua, el Día del Suelo, el Día Mundial del Ambiente, el Día de la Biodiversidad y así y lo más importante para nosotros es que el Día de las Causas Ambientales es cada día y es cada minuto. Y que en República Dominicana hay que elevar la conciencia alrededor del valor del árbol. No solamente siempre decimos, bueno, el árbol da sombra, nos da alimento, tiene que ver con la lluvia, todos esos valores. Ahora, si nosotros supiéramos que la vida toda de la sociedad, la cantidad de vida que tolera un ecosistema depende de la cobertura vegetal, valoráramos los árboles porque son ellos quienes inician y quienes garantizan que pueda haber vida. Pero en cada lugar los árboles son específicos, crecen de manera específica y a mí me gustaría que los dominicanos celebremos en algún momento el Día del Árbol Nativo y Endémico y honremos a esta flora nuestra que la hemos venido desdeñando y dañando incluso con los programas inadecuados de intervención forestal. Sí. Interesante. Luis, hay mucho de qué hablar, muchas preocupaciones ambientales, pero me gustaría empezar por algo muy reciente. Nuestra común amiga y compañera Altagracia Salazar ha denunciado, incluso ha mostrado imágenes de camiones de noche acabando con el río Nizao. Acuérdate que uno de los legados de Orlando Jorge Mera y uno de sus compromisos de su gestión fue salvar los 16 últimos kilómetros del río Nizao, prohibiendo las extracciones en esa zona. La extracción de la que estoy hablando está situada entre Don Gregorio, bueno, en un punto muy específico. Y quisiera saber si sabes de eso y qué puedes decirnos. Mira, la situación en ese entorno realmente es espantosa, nauseabunda, asquerosa por lo burda. Y yo vi la denuncia, pero lamento decirte que eso que ocurre ahí se repite en la geografía dominicana, en la inmensa mayoría de los ríos juveniles nuestros, los que están depositando agregados y que lo tenemos en Yuna, lo tenemos en Asua, lo tenemos en la frontera, lo tenemos en prácticamente todo el territorio con un problema serio. Que los organismos encargados de vigilar eso, están encargados de vigilar que a los delincuentes no los moleste nadie, de protegerlos e incluso de protegerlos cuando se intenta actuar, sea desde la sociedad o desde cualquier mecanismo de control. Primero, no es que el ministro quería prohibir, es que está prohibido por la ley. Hay no sé cuántas resoluciones prohibiendo de nuevo lo que ya está prohibido. Entonces no se trata ya de nuevas prohibiciones, se trata de poner en aplicación la ley y para ello hay que revisar tres situaciones. Primero, el enorme desorden que hay en el propio Ministerio de Medio Ambiente en lo que tiene que ver con permisos para la extracción de agregado y su manejo. El hecho de que se inventen la teoría de la canalización. Siempre digo, no existe un solo río en República Dominicana donde se haya dado un permiso de canalización en los 40 y tantos años que están utilizando el concepto y que realmente alguien haya intervenido, haya canalizado el río, lo cual es una obra civil, y la haya entregado. Después de cada proyecto de canalización, lo que queda es el río desmadrado, es descanalizado, se le rompe su cauce, se destruye su berma, se afecta el banco del río, muchas veces se deprime el nivel freático con lo que esto implica. Pero lo novedoso es que en el video se evidencia que el CEMPA y que funcionarios del ministerio son parte de la trampa, algo de lo que hemos hablado de manera continua y permanente. Contaba fuera de cámara que recientemente visitamos el río Jura y sorprendentemente el río Jura hay un permiso de canalización con 7 irregularidades, fue dada por el local, o sea, de ella que no está autorizado para eso, porque un permiso, si es para una canalización, debió haber pasado por todo un procedimiento. Se dice que se dio el permiso porque es para una obra del Estado.
¿Y quién ha dicho que el Estado está autorizado a violar la ley? Peor aún, cuando es el Estado que viola la ley, son los funcionarios, eso se considera una circunstancia agravante. Lo tercero es que si es una obra no hay absolutamente ninguna supervisión ni ningún proyecto. Y así tú sigues, pero eso se repite de tal manera que lo que te está evidenciando lo del río Nizagua es un problema mucho más grave. Porque el sistema de... Mire, el ministro de Medio Ambiente, recién fallecido, había prohibido, había frenado los permisos para los cortes de árboles en la sierra. ¿Sabe por qué? Porque se había convertido en un desorden, dando permisos irregulares, manejando planes de manejo, algunos incluso en áreas protegidas. Y todo esto ocurre desde la instancia que tiene por finalidad evitar que esa cosa ocurra. Tú no puedes recurrir al CEMPA porque, bueno, tú que es digamos que es la policía ambiental, para hablar en un lenguaje que la gente entienda, porque ocurre que en el CEMPA hay también hay una red de complicidades. ¿CEMPA quiere decir para...? Eso es Servicio Nacional de Protección Ambiental. Okay. Es una policía especializada que, en tanto policía especializada, no debe estar al servicio del medio ambiente, sino del Ministerio Público. Debe estar al servicio de la Fiscalía Ambiental, pero ha operado siempre como un brazo del Ministerio y no como un brazo de la Fiscalía. Por eso, cuando te hablan de que hay 2.000, lo decía el ministro recién fallecido, 2.000 permisos, 2.000 sometimientos, yo no sé si a ustedes les extraña que habiendo 2.000 sometimientos nosotros no tengamos los tribunales saturados de casos. Sí. O no es real que hay 2.000 sometimientos, o la inmensa mayoría se quedan en el camino. Porque eso algunos, están fuera del Ministerio sí, Público. Muchas de las intervenciones se han limitado a intervenciones donde ha habido sanciones de carácter administrativo. Muchas veces las intervenciones del ministerio terminan convirtiéndose en una protección al delincuente. Miren, recientemente nosotros denunciamos, después de una visita, el desorden que encontramos en Loma Quitespuela, que era reserva científica, una intervención con un dique en el interior, en el área núcleo de la reserva, secuestrando el agua y una destrucción simplemente inexplicable. El ministerio interviene y lo que termina es llegando a un acuerdo con ellos. Y al final no hay sometimiento, no hay sanciones y el delincuente termina recibiendo un premio. Por eso yo creo que la situación ambiental más grave de República Dominicana tiene que ver no con el propio deterioro de los recursos, sino con que en la base del deterioro de los recursos está el desorden administrativo, la falta de gestión y las islas de poder que se han creado al interior del Ministerio de Medio Ambiente. El área financiera del Ministerio de Medio Ambiente Luis, no le hace caso a los ministros, opera en la lógica que le da su gana. Y aún a veces teniendo órdenes, por ejemplo... Pero eso no cambió en este gobierno, o eso se está generando en este gobierno, o viene del pasado y es lo mismo, o sea... Mira, digamos que viene del pasado, cada gobierno le pone su sello, ahora tiene su propio sello, y óigame, por ejemplo, en el caso del ministerio pasado, que es probablemente la ventaja que suele tener cualquier ministro de Medio Ambiente, es que después que te pasa una persona como Ángel Esteve, cualquier cosa que venga después se ve mucho mejor. Eso yo lo he dicho de manera reiterada. Pero, ¿qué ocurre? Que si el ministro que llega no tiene la autoridad suficiente para que en vez de haber 4 ministerios al interior haya uno solo con una cabeza, tú no puedes saber si sus políticas son adecuadas o no, porque tú no puedes tener que áreas protegidas o que la administración financiera o que quien te maneja personal. Te pongo un ejemplo. Parque Jaragua, vamos a hablar de un parque de más de 1.300 kilómetros que tiene que estar permanentemente vigilado. Su administrador no tiene vehículo, no hay combustible. Bueno. Y para desplazar, oye, para que se pueda desplazar, el Grupo Jaragua le regaló un motor, a pesar de que el ministro recién fallecido había dado la orden de que se le comprara un vehículo. Y la pregunta, vean aquí, ¿por qué no se le compró? ¿Cómo es posible que nosotros hablemos de un ministerio formado por pequeñas islas a su interior? Y esa es la enorme dificultad que va a tener ahora y que tiene la vicepresidenta, porque, y esto queremos hacer la observación, ese ministerio demanda un ministro a tiempo completo, que pueda estar adentro, entender la complejidad y que tenga la autoridad suficiente para que haya una línea de decisión. Sí, bueno, se supone que la vicepresidenta es provisionalmente para que los procesos no se detengan.
quiero decir que como el ministerio se ha convertido en un ente recaudador de recursos, cada construcción que se hace en este país, y qué bueno que hablas de recaudador de recursos, porque es un tema que tenemos que hablar. Sí, cada obra requiere de un impacto ambiental, pero hay que pagar. Entonces parece que... Mira, eso es lo de menos. Ocurre que hay el concepto de recaudación, me detuve cuando lo dijiste, porque pienso cómo de repente el sistema de área protegida, que debe tener un sistema de recaudación alrededor de un sistema de ticket, no ha podido, la parte de gestión interna de la... Y fíjense que de repente esto puede no ser responsabilidad de un ministrón, que todo lo que ocurra allá sea su responsabilidad. Los tickets, imprimir los tickets, han tenido que recurrir a tickets viejos porque no lo han podido imprimir, y eso ¿qué ha provocado? Que de repente tú pierdes control alrededor de los recursos que entran. El problema no es lo que se te paga por los permisos, sino lo que se te paga por los no permisos o por los permisos que hay que poner entre comillas. Porque cuando tú decías que tenía que entrar para que no se detenga, yo pensé, no, en el ministerio lo importante es que hay muchas cosas que hay que detenerlas, hay muchas cosas que hay que revisarlas. Ahora mismo se requeriría, con una intervención de la Procuraduría, una auditoría de todos los procesos de los permisos, sobre todo aquellos que generan muchas dudas, porque hay permisos que no se sabe cómo es posible que se hayan obtenido por la característica del sitio, por el patrón de intervención o porque están violando el... Pero lo hacen por ignorancia o porque hay mafias establecidas. Mira, como lo de la mafia lo mencionó muchas veces Jorge María, tú puedes decir, bueno, yo coincido con él en el hecho de que hay todas unas redes de mafia. El problema no se trata de ignorancia. Quiero decir que uno de los personales mejor preparados de República Dominicana está en el Ministerio de Medio Ambiente. E incluso el personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente es un personal honesto, el que está ahí adentro. ¿Qué ocurre? Que quienes tienen la capacidad de decidir en cada momento separan la decisión de carácter administrativo político de la visión técnica. Si, por ejemplo, un permiso siguiera la ruta que tiene y va a una mesa técnica y se discute y se hace el análisis previo y se hace en la vista pública tal y como deben ser, probablemente nosotros nos liberaríamos de muchísimos de los tantos problemas que existen. Pero tú no puedes manejar un ministerio donde el Parque Cotubanamá, Parque del Este, que ahora mismo no tiene administrador, porque el administrador fue trasladado aquí, se crea una situación y no hay combustible para que el personal técnico de campo se pueda mover, o los guardaparques de repente, estamos hablando de alrededor de 300, donde por lo menos la tercera parte de ellos está ya a nivel de pensión, y tú agotas la posibilidad de una nómina porque llenas el ministerio de personas que ganan igual con viceministro o hasta más, sin tener funciones específicas, con situaciones que tienen otra característica que yo creo que es importante ver, y es que el personal de base del ministerio, el que se ha formado y está allí porque además tiene convencimiento de asuntos ambientales, no solamente es ninguneado, suele ser maltratado cuando quiere operar o cuando toma una decisión, si no coincide con los juegos de interés, y eso ha sido histórico en el ministerio, ha variado de uno más. Acusamos un fuerte deterioro que se empezó con Ángeles Esteves, pero ahora muchos de estos elementos, en vez de superarse, se han agravado. ¿Qué tantos recursos se pueden manejar de manera irregular en el Ministerio de Medio Ambiente? Fíjate que yo no me he referido a manejo irregular de recursos, sino a ver líneas. Si queremos tener un ejemplo, estamos terminando junio, poco más de la mitad del año. Sí. El presupuesto para una entidad que tiene un presupuesto por debajo de sus necesidades, que se ha ejecutado apenas el 20%. Tú dices, ven acá, eso es debilidad administrativa. ¿Por qué la ejecución real del presupuesto es tan bajo? Y esto puede, entrando a la página, ustedes lo pueden comprobar. Está claro que hay un problema de gestión, que muchas veces se va. Y yo pienso que habría que hacer auditoría, ver cuál es el valor real cuando se hacen compras y cuál es qué tan fino es el mecanismo de control de las compras. Y creo que el Estado raro, dominicano... 20% nada más. Del presupuesto, sí. Por eso yo pienso que el Estado dominicano debe intervenir. Claro. Y que la Cámara de Cuentas, que ha hecho auditoría, debe hacer nuevas auditorías y nuevas revisiones allá. Ahí va, coincidiendo con el fallecimiento, el asesinato, mejor dicho, de Orlando Jorge Mera.
la Cámara de Cuentas publicó 2 auditorías, pero que van desde el 2015 al 2019. Y entre los hallazgos está, ausencia de planes de manejos en áreas protegidas, personal insuficiente, debilidad en la realización de las actividades esenciales por falta de personal, por falta de recursos financieros, dependencia de recursos externos para la realización de actividades esenciales. Están hablando de que los vigilantes no cuentan con equipos de comunicación, binoculares, ni siquiera de un talonario. Mira, yo leí el informe de la Cámara de Cuentas y se parece simplemente a los documentos que ha venido publicando históricamente el movimiento ambiental alrededor de las debilidades del ministerio y que hemos repetido, porque esto que estamos diciendo ahora del ministerio parece un déjà vu, que se agravan y que cada vez toman peores matices. Mira, hablamos por ejemplo de las intervenciones en Valle Nuevo o en Sierra de Bauruco. Sierra de Bauruco continúan la siembra de aguacate. Ahora, acabamos de tener en estos días un nuevo incendio forestal. Cuando tú te vas a Valle Nuevo, tú tienes un déjà vu. Cada vez que viene un ministro te dice, estamos resolviendo, le estamos pagando a la gente. Ahora mismo se anunció el pago a 300, ¿verdad? De las personas desalojadas. Pero el último inventario tenía menos de 200 y a una parte de ellos se le había compensado. Yo creo que merecería que el ministerio publique los nombres y que haya una auditoría de ver quiénes son y cuántos recibieron y dónde era que tenían y cómo validaron que tenían esas propiedades. No es probable que en un espacio ocupado por el CEMPA, ahora mismo, como es Valle Nuevo por el lado de Ocoa, estén entrando nuevos cultivos de ciclo corto, intensivo, después de todos los anuncios. Sí. Entonces hay una distancia entre lo que se le dice a los medios y lo que está ocurriendo en el territorio. Pero hay mucha tela por donde cortar en esta entrevista, ambientalista Luis Carvajal. A propósito de lo que decía, que sería saludable dar a conocer los nombres de las personas que se resarcieron, agricultores de Valle Nuevo, lo que tengo es que Orlando Jorge Mera, él mismo informó que compensó, le pagó la indemnización a 79 personas, agricultores, de 315. Y era vieja esa deuda, era una deuda vieja. Que todavía falta. No, sí, por eso digo, la pregunta es, si cuando se hace el inventario en el 2016 eran menos de 200, ¿por qué 315? ¿Quiénes son? Es interesante que se den los nombres, porque probablemente haya descubrimientos importantes. Queremos saber cómo se multiplican los ocupantes después que está, o sea, cómo paren, de dónde salen, y luego cómo es posible que en un área intervenida, como el propio Valle Nuevo en el sur, aparezcan nuevos cultivos. O bueno, está bien, hemos intervenido, pero ¿por qué seguimos teniendo cerdos y ovejos al interior? O sea, ¿hasta dónde el esfuerzo de comunicación está por encima de lo que está ocurriendo en los territorios? Y quiero volver, porque el Ministerio de Medio Ambiente es demasiado importante. No es posible que a raíz del trágico acontecimiento que evidenció que hay una presión que habíamos denunciado desde hace mucho tiempo alrededor de los permisos, no haya habido todavía una orden superior para una revisión, una auditoría forense de todos los permisos de los últimos años. Y no estoy hablando solo de los de este gobierno, los anteriores, porque es que las denuncias son recurrentes. Porque no es posible que haya gente, por ejemplo, lo que nosotros vimos en el video que presentó Altagracia Salazar, de las intervenciones directas sobre el río Nizao, y obligaría a que al otro día haya un descenso militar y detengan a todo el que está ahí. Claro. ¿Ustedes creen que es tan difícil para los mecanismos investigativos averiguar de quiénes son la comezola que están allá ¿Y la sacando el material? medioambiental? Sí, la Fiscalía Ambiental está obligada a intervenir. ¿Qué situación tiene la Fiscalía Ambiental? Que el CEMPA no trabaja con la Fiscalía Ambiental, la policía es auxiliar de la justicia, no del ministerio. Y ocurre que el CEMPA trabaja con el ministerio y tiene relativa autonomía. Creo que la Fiscalía está obligada a intervenir, que incluso debe hacerlo de manera reforzada con la Procuraduría General por la magnitud y el alcance de los delitos, por el carácter reiterado y sobre todo por el poder que exhiben quienes participan en ellos. ¿Cómo es posible
que a nosotros nos hayan anunciado hace alrededor de mes y medio que detuvieron a no sé cuánta gente que estaban sembrando en Sierra de Bauruco, interviniendo, pero a los que los promueven, le pagan y son dueños de los cultivos no lo hayan agarrado. ¿Por qué no están sometidos los dueños de las plantaciones de aguacate que tienen nombre y apellido y notoriedad pública? ¿Aquí hay condena por crimen al ambiente? Ha habido muy pocas, porque primero no hay mucho seguimiento, segundo porque el sistema de justicia dominicano está hecho para que cuando hay un sometimiento, a mí que me toca estar, porque a veces hemos hecho informes y de cada 100 casos te posponen 98, o sea, tú vas y posponen y vuelven y posponen y vuelven y posponen, y para la gente que trabaja o que está en un sitio, Cansancio. darle seguimiento es un cansancio, y ni siquiera el propio Ministerio Público tiene personal suficiente para... Imagínate que los 2.000 casos que anunció Orlando Jorge Mera estuvieran en los tribunales. ¿Dónde están esos 2.000 tribunales para dar? Y ponle nada más 3 reenvíos a cada caso. Tú estás hablando de 6.000 casos. Esto te satura cualquier sistema judicial. Está claro que nosotros necesitamos mecanismos operativos rápidos y que los delitos, y sobre todo estos delitos que son evidentes, se actúe de manera directa. La ley manda a que todos esos equipos fueran incautados y ya son equipos que pasan a ser del Estado Dominicano. Es lo que dice la ley 6400. Sí. Pero y están en flagrancia. Usted quiere ahora mismo encontrar el delito ambiental, no se lleve solo de la denuncia de Altagracia, vaya al río Yuna. Váyase a cualquiera de los ríos de República Dominicana y usted encontrará que ahí el delito continúa. Antes de la muerte de Orlando Jorge, había quejas sobre la intervención en la isla Saona o Parque Cotubanamá, como quieran llamarlo, de que pretendían hacer una carretera. Entonces, habían ambientalistas protestando de cómo una pequeña isla como es la Saona, un tesoro, van a faltar una parte. Eso, ¿en qué está eso? Mira, si sobre la isla... ¿Eso es una exageración? Sí. ¿Es verdad? No, porque uno no tiene tantas facilidades y tiempo para trasladarse y ver lo que está pasando. Explico. La isla Saona, que es parte del Parque Cotubanamá, el antiguo Parque Nacional del Este, había un proyecto para instalar un sistema de comunicación y unas antenas, y hubo un desmonte próximo a la costa para el lugar donde se iba a instalar, y hubo una reacción válida y pertinente alrededor de la intervención, además de que ha habido una serie de intervenciones irregulares. La isla Saona es, digamos, volvemos, un punto más, donde hay un problema que merece 3 cosas. Una intervención de carácter técnica de parte del ministerio o de algunos otros organismos que verifique la situación, una intervención de carácter jurídico por parte de la Fiscalía Ambiental que debe actuar donde se verifican delitos ambientales, y luego que opere todo el sistema de sanciones, además de un mecanismo de prevención. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene combustible para vigilar lo que ocurre frente a sus narices. El personal de campo no tiene equipo, no tiene vehículos. De hecho, la inmensa mayoría de los guardaparques, la mayoría ya muy viejos y muy mal equipados, también se pasa meses a veces sin cobrar. Los viáticos y las dietas no están operando. ¿Cuánto gana un guardaparque? Entonces, mira, si me preguntas, yo sería incapaz de decirte, porque se hablaba de 6, de llevarlo a 8, de que le iban a subir a 10,000, de que del problema de la dieta, y ocurre que de la forma ocasional que ellos reciben, ellos están en un salario mínimo que te han dicho 20,000 veces, lo vamos a mejorar. Yo creo que esa es una pregunta que debe responder el área administrativa y explicar además la diferencia de los salarios. ¿Cuánto gana? ¿6,000? No, ahora creo que se llevó alrededor de 10,000, me lo pongo entre comillas, bueno, porque una cosa es, mira qué ocurre, las informaciones formales que emite el ministerio y lo que ocurre en la práctica tienen tanta distancia que cuando tú vas donde muchos de ellos te dicen, no, yo lo que estoy recibiendo son 5,000 pesos, son 6,000 pesos, wow, tengo tal tiempo que no me llega la dieta, son 8,000, son 10,000, pero la información oficial te habla de ellos, no pueden estar por debajo del salario mínimo. ¿Y qué es prioridad en ese ministerio entonces? La primera prioridad del ministerio es la organización de la casa.
Y la primera obligación es cumplir primero y luego hacer cumplir la ley. De tal manera que la fuente de violación de la ley 6400 en sus múltiples manifestaciones no ocurre en el ministerio. Por ejemplo, si un proceso de permiso tiene que agotar algunas etapas, no tiene por qué brincar una etapa porque una gente tenga una coima. O no puede darse un permiso que no agote esa etapa. O no puede frenarse un permiso, cosa que también ocurre porque el personal que tenía que ir a hacer la comprobación de campo no lo hizo o porque están saturados. Los empresarios de la empresa de batería dijeron públicamente a Noticias SN que Miguel Cruz le pidió $20,000 para gestionarle el permiso. ¿Eso ocurre con mucha frecuencia? ¿Intermediarios que hacen negocio? Sí, es una denuncia que se ha ¿Es hecho una de fuente manera de permanente. riqueza eso? Sí, y es lo que ustedes acabaron de ver un intermediario decir que yo le pago tanto a tanto, y yo me he topado con situaciones donde usted va y va a hacer una denuncia y la gente te dice, bueno, me habrá que devolverme mi cuarto. Digo yo, bueno, ¿y quién le cogió esos cuartos a usted? O sea, ¿hasta cuánto? Y que pagan? 25 no, eso depende. Y que 25 O sea, mil pesos semanales. pero una cifra astronómica que usted haya escuchado. No. Aquí hay gente que te dice que, por ejemplo, que en un permiso de extracción de agregado puede haber entre 400,000 pesos y millón y algo, dependiendo. Wow. Y hay quien te dice que para los permisos de corte irregulares o el peaje, óigame, nadie que no tenga capacidad para pagar peaje, para obviar lo que te van a cobrar en el sistema y para neutralizarlo, puede desmontar un bosque en ningún sitio, porque aquí hay mecanismos reales de control. Sí. Para que usted lo desmonte de manera irregular, tiene que ser parte de las redes de complicidades. Por eso es tan importante esa pregunta. La prioridad del ministerio es el orden. Nosotros no podemos tener 4 ministerios, 4 jefes, cada cual con su propia estructura administrativa, con mecanismos de decisión, permitiendo y promoviendo cosas. ¿Cómo nosotros pudimos llegar a lo que ocurrió en Boca de Yásica? Con un permiso para eliminar un humedal al interior de un área protegida, para hablar de un proceso viejo. ¿Cómo podemos de repente, hay gente que está pidiendo autorizaciones para entrar en área protegida? ¿O cómo podemos justificar una violación porque para el Estado? Y tenemos también funcionarios del gobierno como Gilberto Reynoso, que está opuesto a que se construya una presa, una hidroeléctrica en un sitio porque dice que se van a quedar sin agua la gente. No, yo te puedo hablar de ese caso, porque ese es un caso que incluso... Brevemente, que tenemos que tocar Punta Catalina y se está agotando el tiempo. Por este caso es importante. Vamos a hablar de Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez. Sí, que hubo una protesta masiva. Ahí vienen grandes protestas, porque eso, fíjense qué ocurre. La presa está en un lugar que no va a generar agua para acueducto. Habrá que construir algo más arriba para hacer acueducto. No va a dar riego por el punto en el que está y va a afectar una serie de áreas. No va a controlar inundaciones y no va a generar energía. ¿Para qué le estamos construyendo? Porque se arrancó sin ningún estudio, sin ningún papelito. Se detuvo por presión social comunitaria. Se llegó a un acuerdo con la comunidad de reubicación. Eso se firmó para garantizar una ubicación donde pudiese garantizarse el acueducto para Sabaneta y para otros municipios, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que como quiera se ha continuado, peor aún, ¿Pero qué el gobierno emitió ya un decreto declarando utilidad pública las áreas y ese proceso está en curso. Cuando inauguren la presa, si la inauguran, al otro día habrá que empezar a pensar de dónde vamos a buscar el agua para riego y dónde vamos a buscar el agua por acueducto, porque no es de ahí, a menos que no la bomben. La verdad que tiene sentido. O sea, cuando usted lo coge es más hondo. Punta Catalina, un estudio que revela daños medioambientales que incluso trascienden las fronteras dominicanas, pidiendo el cierre también. ¿Qué tan cierto es lo que se dijo en ese estudio? Mira, eso luce como tremendista, ese el estudio, exagerado. Cuando uno oye el estudio, lo ve tremendista. Yo pienso que ha tenido que ver con un manejo de la información. Ese es un estudio bien hecho, es un estudio en el que las entidades que participaron hicieron un trabajo, pero ellos trabajaron un modelo de proyección de impacto ambiental. Y me explico, si yo tengo una fábrica, tengo una cuestión de procesar batería en el patio de mi casa y estoy en una cuadra y estoy liberando plomo, hay un modelo que me dice, mira, este plomo produce tal y tal y tal efecto. Para el tamaño de la población que hay aquí, esto puede terminar afectando a tanta gente y este plomo va a llegar hasta tal sitio y eso puede provocar tales enfermedades y tales cosas. Se hace para proyectar la magnitud de un impacto.
Y se hace a partir, por ejemplo, de los factores de diseño. Cuando tú tomas Punta Catalina, ves cuál es la característica y la naturaleza de emisión, dices, oye, este tipo de emisión, actuando de manera continua sobre una población de tal tamaño, generaría que tal porcentaje, y ese dato es lo que te lleva a que puede generar tantos enfermos de tal tipo, tanta gente que puede morir. Sí, como si tú conviertes esa información en el dato principal, pierdes la información fundamental que es, ¿cuáles son los hallazgos de ese? Que ciertamente hay un nivel de particulado que está incidiendo sobre la población local, que ciertamente hay un mal manejo de la ceniza, que la composición de esa ceniza que está entrando en contacto con la población es capaz de generar una serie de enfermedades. Convertir la proyección en el dato, la gente te dice, oye, va a morir tanta gente, todo el mundo se alarma de manera inmediata. Yo pienso que en ese manejo, que yo lo comprendo, o sea, a veces tú lo que quieres es que se vea el carácter de la peligrosidad y por qué tú superas, pero si tú no le explicas a la población que tú lo que hiciste fue una proyección, un modelo, y que te dice, y es verdad, óyeme, lo que está ocurriendo ahora mismo está como en otros países de aquí. ¿Y la solución es cerrar la planta? Mira, esa planta obligatoriamente tiene que ser reconvertida a gas, es mi posición, la ha sido desde que estaba. Mira, yo creo que va a ser mucho más costoso no hacerlo. Porque a la larga tú ocultas una serie de costos que no te aparecen en la planta. ¿Qué costo tú ocultas? O de repente tú me estás ocultando el costo de la morbilidad que va a generar en la población. Porque probablemente tú no me puedas demostrar que aquella persona que desarrolló tal o cual reacción alérgica o tal o cual patología fue inmediata, de manera directa por la planta. Pero como sabemos que tú tienes los factores causales y tienes una población y tienes una sensibilidad, está claro que eso te va a mover patrones que demandan que se estudie. Miren la discusión que hay ahora. La planta que está aquí en el río Sama, que genera óxido nitroso y otros contaminantes de manera continua, además de sonido y otra cosa, de manera continua sobre poblaciones que están por encima de él y por lo tanto que van hacia allá. Está claro que si tú haces un análisis epidemiológico de largo plazo, podrás encontrar que hay una casuística que puede estar asociada al componente extra, pero hay otra fuente de óxido nitroso, por ejemplo, que el transporte y cualquier otra, y de repente es muy difícil separarla. Pero, ¿qué hace la ley? La ley te dice, mira, tú no me puedes colocar esto donde tú puedes generar tal factor sobre la población. Por eso ellos utilizaron esa información para plantearte del cierre. Yo dije, a mí me preguntaron, bueno, ella me llamó, yo le dije, mira, a mí me parece un poco hasta amarillista el informe. O sea, yo estoy yéndome a la parte que alarma, no tanto a la parte que informa. Sí. Porque lo verdadero es que no debe estar ahí. Pero yo no me voy de aquí sin hacer una invitación. Ay, espérese. Sí, no, pero Ana tiene una pregunta yo tengo algo. Y tengo una de un amigo televidente. Brevemente, el perfil del nuevo o la nueva ministra de Medio Ambiente, dado lo que ha planteado del desorden estructural y administrativo y financiero del Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué necesitamos ahí? Empecemos por lo siguiente. El problema no es el perfil del ministerio. El problema es la definición. De la persona. De la persona. El problema es la definición de una política pública y de una voluntad política de hacer cumplir la ley en todos los sentidos, por encima de cualquier otro interés. Si la persona que llega decide armarse de la ley 6400 y de la ley de administración pública y de las leyes que regulan los mecanismos de compra y de los mecanismos de valoración y validación, y tiene la obligatoriedad de operar, tal y como dice la ley, en conjunción con la justicia y con otros poderes, no hay ningún problema. Pero si el ministro toma una decisión y el área financiera administrativa no le hace caso, y el que dirige suelo y agua o el equipo que está en suelo y agua hace un permiso y toma decisiones, y el administrador que está en Asua o el que está en La Vega o el que está en tal sitio es capaz de dar un permiso por encima de la ley para extracción de agregados donde no se puede y como no se debe, ningún ministro va a servir. Pero ocurrido lo de Orlando, ¿no ha sembrado eso quizás temor? Porque se habla de muchos intereses y usted ha descrito muchos intereses. Y mire el final desastroso de Orlando por Primera. Mire, yo he descrito solo algunos de los múltiples intereses. O sea, pero no habría temor de cualquiera que ponga en esa institución. Ah, bueno, lo primero es que la persona que dirige medio ambiente no puede tener miedo. Lo segundo es que apoyado en la ley tiene que apoyarse además en una voluntad de la sociedad. Fíjense que quien denuncia los grandes problemas ambientales es la sociedad. Si un ministerio de medio ambiente quiere tener un control de los ríos, puede tener una alianza
público-social en el control de los ríos para que las comunidades vigilen. Todo el mundo sabe en su comunidad cuándo llega el camión y de quién es y en qué horario No puede opera. tener miedo, pero en la práctica, mire lo que ha ocurrido, fue un baño de sangre. Sí, Entonces, no, ¿qué? mire, fue un baño de sangre y es un caso dolorosísimo. Yo quiero ratificar de nuevo hasta dónde es doloroso. Pero ahí se dieron una serie de casualidades, la característica personal de Orlando y cierto descuido, la característica de esta persona, el verdadero peligro ambiental y físico está en la gente que está en los territorios. Un guardaparque que está mal equipado, que no tiene radio, que no tiene una forma de vincularse rápidamente, cuando encuentra el delito puede ser agredido y ha ocurrido muchas veces. O muchas veces usted se encuentra un inspector de medio ambiente, que encuentra que en el delito hay un alto oficial de la policía o del ejército, o un jefe del partido de turno, o el tigre que tiene el poder económico. O sea, a nosotros nos ocurrió que yo fui a visitar una extracción irregular en un sitio con la fiscalía y ocurre que el dueño de la extracción era el dueño de la bomba de gasolina, de la emisora del pueblo, de la conciencia, de la respiración y de todo. Y nadie se atrevía a decir nada de él, que además era del partido anterior y cuando cambió ya era del nuevo partido. Esa es la desgracia. Cambian, son camaleónicos. Luis, respuestas rápidas. Un amigo televidente denuncia que en Juan Dolio cortaron varios árboles supuestamente por la filmación de una película. ¿Qué usted sabe de ello? Sí, yo recibí la información y es verdad, correspondía al Ministerio de Ambiente, que es parte del sistema de permisos, al Ministerio de Turismo y a la Dirección de Cine, tener control sobre eso y desde luego... ¿Cuántos árboles fueron? No, mira, es una zona en que hay unos árboles, a propósito, bastante densos, parte del entorno. No fue una gran destrucción, pero una destrucción irregular en una zona que no se pudo. Y ya que toca Juan Dolio es una de las evidencias de maltratar un ecosistema. Playas que eran categoría 5, ahora son categoría 3, están permanentemente erosionando las arenas, hay que estarlas reponiendo de manera continua porque hay tantos espigones y tantas intervenciones y no hemos sido capaces de obligar a revertir esa situación. Rápida respuesta, la barcaza en el Osama y también la que tiene que ver con Asua. Mira, la barcaza en el Osama, cuando el ministro, Mera, extendió el permiso por un año, la noticia que le dio a la prensa fue que no estaba dando el permiso, pero lo que ocurrió en realidad fue que extendió el permiso por un año para una nueva planta que tenía que pasar por un proceso de evaluación. Está establecida de manera irregular. No es un lugar, además, donde deben estar estas plantas. Ellas pueden estar en otro sitio y eso es una responsabilidad del Estado Dominicano buscarlo. ¿Cuál es la situación de la barcaza? No, mira, en Asua hay una situación. Primero es un barco que para transferencia de combustible, para transferencia de combustible en el área de marina del Parque Francis Camaño, que está también sin ningún tipo de supervisión y que tiene obligatoriamente que trasladarse a otro punto. El Nizao, ¿qué vamos a hacer? El agua de Santo Domingo depende de ese Nizao. ¿Qué vamos a hacer? No, el agua de Santo Domingo viene de Valle Nuevo, donde Nizao está siendo golpeado, aunque eso genera erosión incurrente en la parte media y baja desde el punto de vista de los agregados, y uno de sus grandes problemas es que no tiene bosque de galería. Pero la solución es tan radical que yo no sé si el Estado la pueda llevar, es hacer cumplir la ley. Si se cumple la ley, ahí no hay problema, eso se mejora. Pero mientras no querramos cumplir la ley y le estemos buscando bajaderos a la ley, ahí sí. El gobierno inaugurando rellenos sanitarios que tan bien construidos están, denuncia irregularidades también en construcción por parte del informe con Alicia Ortega y también el tema de la minería, brevemente Luis, para irnos. Empecemos porque la política general de residuos sólidos demanda hacer eso, una política general con una serie de componentes que yo creo que ameritaría un programa completo. Pienso que en ese tema de los residuos sólidos hay que, como uno dice, hay que vigilar a Caín
mientras pasea. Eso se lo dijeron muchas veces a Abel. Yo pienso que hay que vigilar el fideicomiso, la asignación de recursos, la característica de los contratos. Ahora, lo que se está proponiendo de pasar a una serie de rellenos sanitarios es perfectamente necesario y válido. Ahora eso solo tendrá solución en el marco de una política general de ordenamiento territorial y de reordenamiento urbano y de manejo de los flujos. Minería. Bueno, el problema, minería tiene... Pero se están dando mucho permiso. Sí, cuando usted revisa el mapa minero verá que prácticamente todas las zonas de producción de agua están concesionadas a la minería. Que los proyectos que están en perspectiva de entrar, estamos hablando de Romero en San Juan o el proyecto ¿Y eso Neita, no está muerto, lo del Romero? No. Respira. Yo sé. Lo que pasa es que el nivel de resistencia social que hay allá, como el que hay en Restauración, ha impedido que se avance. Estaríamos haciendo minería arriba de la presa de Sabaneta y en el curso del río San Juan y en el otro sitio en los nacientes de los ríos Joca y Neita, que van a ser parte del Antibonito, o en el área donde van las aguas hacia el río Guayubín, dije Guayubín, hacia el río de Jabón o Masacre y hacia otras fuentes acuíferas del noroeste. ¿Cuál es el gran problema de la minería? Volvemos a un problema de ordenamiento territorial. ¿Qué hacer, dónde y cómo? Por eso, y cierro con esto, el domingo 3 habrá un gran encuentro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo del movimiento ambiental y el movimiento social. ¿Cuál es la idea? La idea es trabajar una estrategia conjunta para que esta fortaleza contestataria del movimiento social y esta capacidad de observación y de cuestionamiento del movimiento ambiental se unifique para poder librar pleitos como el de Nizao. El pleito de Nizao no lo resolvemos sin la presencia de la gente. El tiempo nunca será suficiente para conversar con usted. Uno siempre como que se emociona y tiene más preguntas y a medida que uno va profundizando, usted va arrojando datos. Lamentablemente tenemos que irnos. Qué bueno que usted siempre viene cuando le invitamos. Tenemos que invitarle nuevamente pronto. Gracias. Espero que asistan al encuentro del domingo en la universidad. El día 3 de Día julio. 3 a partir de las 9 en el aula 100 de Medicina. Gracias, Luis Carvajal, ambientalista, por estar con nosotros en la entrevista.